agroexportador. La economía colonial comenzó a cambiar en el transcurso del siglo XVIII, cuando aparece en nuestro país, en la región pampeana, la posibilidad de aprovechar el ganado cimarrón. Esta producción ganadera fue el inicio de lo que después se llamaría el modelo agroexportador. Entre 1880 y 1930, la economía argentina pasa a una riqueza fundamentalmente en la estancia. Los productos derivados de esta explotación son la base del modelo agroexportador. ¿Qué es el modelo agroexportador? El modelo agroexportador fue una organización económica propia de ciertos países latinoamericanos, pero en particular Argentina, que tuvo lugar a fines del siglo XIX y consistió en el aprovechamiento masivo de sus plataformas territoriales para el desarrollo del cultivo y la explotación de materias primas del agro con fines de exportación como principal fuente de ingreso. Este modelo agroexportador es el sistema que funciona en Argentina entre 1890 y 1930 aproximadamente, que se sustenta en la exportación del producto de campo, como carnes y cereales en grandes cantidades. Gran Bretaña, tras la Revolución Industrial, precisa materias primas para sus productos, la demanda de cuero, lana, luego carne y más tarde cereales para alimentos, para la actividad agropecuaria que se convierte en la mayor fuente de ingreso del país. A lo cual este modelo coincide en casos como el argentino con el establecimiento del Estado Nacional, por lo que se vincula profundamente con raíces imaginarias de la nación, es decir, forma parte importante de su propia historia económica. El modelo agroexportador instauró un importante flujo económico entre algunas potencias industriales como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, y las naciones jóvenes latinoamericanas, modelando la sociedad de estas últimas en base a una economía exportadora. Es así que este modelo de economía de exportación agraria nace en Argentina y en otros países en situaciones similares que disponían de una extensa plataforma territorial aprovechable en términos agrícolas y productivos. Las características de este modelo agroexportador es la unidad productiva en las estancias, una gran concentración de la propiedad territorial, sería el latifundio, y también una gran dependencia de la economía argentina respecto del mercado internacional. Inversiones extranjeras en grandes obras públicas, el tendido de ferrocarriles centralizado desde el punto de Buenos Aires. Y también la inmigración que instaura una política de atracción de inmigrantes desde el Estado. Las causas de este modelo agroexportador radican en la cantidad de terreno cultivable disponible en las jóvenes naciones latinoamericanas, cuyo pasado precisamente agrícolas durante la colonia las habría preparado. Por otro lado, las inversiones extranjeras fueron abundantes en países como Argentina, permitiendo levantar una infraestructura agrícola extensa a medida que Gran Bretaña se constituía en el principal comprador de sus productos. La consecuencia más importante de este modelo agroexportador tiene que ver con el crecimiento masivo del agro, pero no su desarrollo y modernización. A diferencia de los países industrializados, cuyas historias económicas apuntan a la implementación del capitalismo industrial y el surgimiento de una sociedad tecnificada, los países de la periferia se concentraban en generar riqueza a partir de suministrarle al primer mundo los materiales necesarios para su desarrollo. Las consecuencias de ello no se hicieron esperar. El mundo desarrollado pronto pudo incorporar sus propios productos manufacturados al mercado, amparados en las potencias tecnológicas de las industrias modernas, abarcando los precios de la materia prima y constituyendo
tuvieron un rol central en la consolidación del modelo agroexportador. Este medio de transporte se extendió desde los puertos exportadores de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca hacia el interior, principalmente la región pampeana. Allí se concentraban los principales campos de cereales, por lo que el desarrollo del ferrocarril provocó un cambio radical en la economía argentina de la época. En principio, representó una rebaja sustancial en el precio de los fletes para el traslado de los granos desde el interior hacia los puertos. Las principales ventajas del modelo agroexportador son el flujo de capital extranjero. El ingreso masivo de divisas desde el extranjero incrementaron rápidamente los presupuestos nacionales, permitiéndole por igual la inversión interna y el despilfarro y la corrupción. En cuanto a la migración, numerosos países de América presenciaron la ola de migrantes europeos que venían a cultivar en sus tierras, incorporando no solo conocimiento en la materia, sino tradiciones culturales, culinarias que enriquecieron la cultura local. El impulso del crecimiento a través de la expansión del agro, la plataforma cultivable creció y el volumen de materia prima exportada fue significativo. En cuanto a las principales desventajas del modelo agroexportador son la dependencia del mercado externo. Una vez que los mercados externos estén saturados, sean conquistados por otras ofertas o empiezan a autoabastecerse. La economía agroexportadora se verá en crisis ante la disminución de su única fuente de ingresos. Desequilibrio regional. Las regiones se enriquecían de manera desigual, ya que la presencia de las tierras cultivables a lo largo de la superficie del país también lo era. Los latifundios. Surgieron los grandes terratenientes y latifundistas de producción amplia pero moderada, asistemática, cuya riqueza sostenían sobre una mano de obra campesina depauperada. No impulsó el desarrollo. El país como tal creció en términos económicos, pero no en industriales. La duración de este modelo agroexportador en Argentina duró unos 50 años, desde 1880 con la presencia de Julio Argentino Roca hasta la crisis de 1930. El mejor ejemplo del continente lo representaba el modelo argentino entre 1880 y 1915, época durante la cual el gobierno impulsó el cultivo masivo de granos y cereales, por lo que a menudo se llamó a la Argentina como el granadero del mundo. De una exportación promedio por año de 20 toneladas de granos, Argentina pasó a 400 toneladas en poco más de 15 años. Durante este periodo creció la red de transporte, se impulsó el latifundio en la Pampa y se exportó hacia Europa buena parte de los productos locales, entre ellos la carne. Esto requería además de mucho más mano de obra campesina, por lo que se produjeron incentivos para la inmigración europea. Sin embargo, el inicio de las guerras mundiales del siglo XX disminuyó drásticamente el volumen de las importaciones europeas, sentenciando al modelo agroexportador a la crisis y eventualmente a ser reemplazado por un consumo interno. Lo que la crisis mundial de 1930, Estados Unidos pone fin al modelo agroexportador del agro de los países latinoamericanos, obligándolos a reemplazar a toda máquina el consumo externo, que cayó a más de la mitad de sus cifras. A lo que se promulgó el modelo de sustitución de importaciones para dejar de consumir productos extranjeros y apreciar los locales. En esta imagen se puede apreciar los efectos negativos sobre el ambiente